ustedes tienen doble, ¿no? Leen conmigo y después revisan ese material y elaboran el resumen de todo este contenido, ¿no? De lo que son la parte teórica de la dramatización. Entonces, vamos por ahí. Dramatización y educación, aspectos teóricos. La dramatización constituye un espacio y herramienta educativa que permite desarrollar el currículum escolar en otras áreas como la educación artística, la expresión corporal o la lengua y la literatura. Además, se muestra como un potente instrumento para el desarrollo de habilidades sociales y educación en valores por su fuerte carácter interpersonal y relacional. No hemos de olvidar que el desarrollo de la creatividad en el niño forma parte de nuestro sistema educativo y que este no se debe reducirlo a unas horas de trabajo en creatividad en el aula, sino que, por el contrario, puede impregnar todo el currículum escolar. Entonces, con esto estamos diciendo que no podemos dejarle pasar por alto esta asignatura que es la dramatización dentro de lo que es expresión artística, la dramatización. Dentro de la dramatización que tenemos el teatro. No podemos decir que es una asignatura de relleno en donde los niños van a estar entretenidos, donde los niños van a estar simplemente un poquito ocupados de una actividad y eso es todo. Tenemos que considerar que en realidad es una asignatura que apoya y que mejora las condiciones de los niños también en otras actividades, como dijimos, la lectura, la literatura, y en fin, todos los demás conocimientos que deben tener los niños a esa edad. Aproximación al concepto de dramatización, teatro y dramatización. Desde la educación, la dramatización se presenta como un instrumento a desarrollar con el fin de rentabilizar sus capacidades respecto a una mejor formación de las personas, tanto en las personas en la perspectiva individual como en lo social. A lo largo de este estudio iremos fundamentando por qué y cómo puede generar la actividad dramática las habilidades sociales necesarias para el desarrollo de la comunicación y expresión creativa. Entendemos la capacidad creativa como la posibilidad de ser desarrollada por todos. Quedan atrás las creencias que solo los genios eran creativos, los cuales poseían un don que les ayudaba a inspirarse en momentos casi mágicos. Así, la creatividad como la capacidad se abre al mundo de la educación. Con esto se está diciendo que la creatividad no es una habilidad o una destreza destinada a cierto grupo de personas, sino que la creatividad se puede y se desarrolla en todo ser humano. Si ustedes en un principio, de pronto, para afirmarles algo, ¿no? Hay las personas que tienen cierta fe, ¿no? En que piensan que hay un creador de todo el universo. Entonces, si este creador de todo el universo hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces diríamos, si él es creador, nosotros también somos creadores, si es que vamos por ese lado. O sea, no podemos nosotros hacer de menos, ¿no? Nuestra fe y decir, bueno, si él nos hizo y él es creador, entonces yo soy creador y convénzase de ello, que es verdad. La creatividad se comprende como un proceso evolutivo, no espontáneo y por tanto lo que pueden acceder todas las personas. No obstante, es cierto que aún hoy aquellos con tareas docentes suelen seguir adaptando determinadas posiciones acerca de que alumnos son más creativos que otros y qué actividades lo son o no. Seguramente por sus intervenciones están influenciadas por esa concepción, aunque en algunos casos no se puede fundamentar objetivamente. Esto según Dillon en el 2001. En otras ocasiones hemos hablado de la deficiente atención que en la escuela como en conjunto presta al desarrollo de la creatividad. ¿Cuántos docentes a veces, sin poner explicaciones racionalmente elaboradas, la rechazan? Rechazan a la creatividad. No la aceptan, al menos inicialmente. Es el temor a la innovación, es el temor inicial a la ignorancia de algunos procedimientos, o es el temor a perder el estatus profesional con el que hasta ese momento se sentían
seguros o estables. Esto según Núñez Cubero en 1998, página 71. Cuando se revisan textos que ponen en relación ámbitos educativos y teatrales, observamos que la mayoría de los autores definen con muy parecidos conceptos, diferentes, aunque relacionados, tales como el teatro, teatro infantil, teatro de niños, representación de papeles, libre expresión, o utilizan palabras diferentes para sinónimos casi perfectos: dramatización, juego dramático, expresión dramática. Términos, estamos hablando del término teatro infantil, ¿no? Sobre todo de teatro, y dependiendo de las circunstancias, le van poniendo el nombre correspondiente. Pero existe, hay que definir a qué se define, a qué se desarrolla y cómo se ejecuta cada uno. Teatro infantil, teatro infantil. Teatro de una manera conceptual, tal y como es, lo que habíamos venido manejando esos conceptos. Según Motos y Tejedo, en 1996, explican el origen de los siguientes términos: el juego dramático procede de los países franceses, la improvisación de fuentes italianas relacionadas con la comedia del arte, y la dramatización creativa o drama en educación es un término más utilizado por los países anglosajones. En España ha sido propuesta la dramatización como palabra comúnmente utilizada en el ámbito educativo, pues ha sido con este término como se ha referido en diferentes leyes educativas. En España ha sido propuesta la dramatización como la palabra comúnmente utilizada en el ámbito educativo, pues ha sido con este término como se ha referido en diversas leyes creativas. En el principio, la Ley General de Educación de 1970, ubicando la dramatización en el teatro infantil, en el área de expresión, o sea, teatro infantil en el ámbito del área de expresión como parte de la educación artística. Esta nueva incorporación fue gracias, entre otras realidades, al apoyo encontrado en el movimiento de renovación pedagógica en la escuela activa. Señalado con esto que la mayoría de los textos, ¿no?, que tienen referencia a lo que es teatro, expresión artística, música, casi la mayoría, ¿no?, de las editoriales son españolas, y generalmente nuestro país ha adoptado, ¿no?, editoriales tanto españolas como mexicanas. Por eso que ustedes se darán cuenta que la mayoría de los libros que nosotros utilizamos, no, las editoriales son españolas, ¿no? Continuemos. La ubicación de la dramatización en teatro infantil en la área de expresión artística como parte de la educación artística. Esta nueva incorporación fue gracias, entre otras realidades, al apoyo encontrado en el movimiento de renovación pedagógica en la escuela activa. Posteriormente, en los programas renovados de 1981, la dramatización vuelve a aparecer dentro del área de educación artística para preescolar y el ciclo inicial bajo el epígrafe la dramatización y otras actividades afines. ¿Será que en Loye, cuando la dramatización reconozca como ámbito propio dentro del área de educación artística, junto a la plástica y a la música en la educación primaria? Estamos ubicando donde esta asignatura se ubica mucho mejor. No obstante, en realidad debemos de apuntar que tampoco existe un consenso mayoritario sobre el término de los demás. Es más adecuado, veremos que sus funciones en educación rebasan aquellas que se refieren al ámbito artístico, y que tampoco existe un consenso sobre el lugar en la educación. Para un mayor desarrollo de este apartado, recomendamos la lectura del tercer capítulo de tesis doctoral del profesor Tomás Motos, un libro muy interesante, muy importante, y de ese está sacado este cuadro, ¿no?, de la Universidad de Valencia, titulado Las técnicas dramáticas, conceptualización. En él encontramos un laborioso trabajo y esfuerzo de organización de las actividades técnicas dramáticas, así como esa explicación. Si centramos, dirijamos nuestra atención acá, dice, centrada entre otros, la actividad creativa, la actividad analítica exploratoria. Dentro de la actividad creativa está centrada en este espectáculo, centrada en el proceso,
Centrada en el espectáculo, encontramos nosotros como estructurada, público en general, teatro público escolar, teatro infantil. Dentro del público escolar, teatro infantil, encontramos realizado por adultos, teatro para niños, realizado por niños, teatro para niños. No estructurada, tenemos el happening. Centrada en el proceso, tenemos no estructurada y estructurada. Estructurada, dramatización, juego dramático, estructura, improvisación. Dentro de la actividad analítica exploratoria tenemos la explicación, implicación y no implicación, sociodrama y estudio de caso. Esta es la ubicación que se le pone dentro del mapa del área de lo que es expresión artística, lo que es la dramatización, ¿no? Eso es un extracto de esta técnica y aquí continúa, ¿no? Centrada en el yo personal, finalidad no con finalidad no terapéutica y con finalidad terapéutica. Recuerda que decíamos que también eso sirve, orienta a mejorar las condiciones hasta psicológicas de los niños. Si vemos de una manera terapéutica, eso también vimos en una de las clases. Finalidad no terapéutica, tanto estructurada como no estructurada. Dentro de la estructurada, representación de papeles, no estructurada, juego de expresión. Y cuando se utiliza con finalidad terapéutica, tenemos de igual manera estructurada y no estructurada. Dentro de la estructurada tenemos grupos de encuentro, psicodrama, y dentro de la no estructurada tenemos grupos de capacitación, grupos de sensibilización, que ustedes hicieron también unos ejercicios, ¿no? Con los niños para que ellos vean, sean más sensibles. Recuerdan ustedes los talleres que les felicité por su presentación, la mayoría que presentaron también en video, ¿no? Eso es sensibilización. Dramatización y juego dramático. Los juegos, especialmente en niños y jóvenes, toman a menudo la forma de teatro, donde el propio cuerpo es instrumento de investigación creativa. Medios de expresión y comunicación. El término más genérico para denominar este tipo de juego es el juego dramático. Por medio de ellas buscamos que el niño desarrolle sus capacidades perspectivas y expresivas, con el fin de que encuentre y potencie la expresión de sí mismo en relación con los otros y con el mundo. El juego supone un auténtico medio de aprendizaje, un medio por el que los niños exploran activamente diversas experiencias en diferentes casos. Situación de juego proporciona estimulación, variedad, interés, concentración, motivación. Esto según Mosley en 1990, página 22. Por ello, el juego dentro de la escuela motiva necesariamente a un aprendizaje distinto. Este conduce de un modo natural a la creatividad porque en todos los niveles lúdicos los niños se ven obligados a emplear destrezas, tanto físicas como mentales, y procesos que les ofrecen oportunidades de ser creativos, a la vez que ayuda a la participante a dar una confianza en sí mismos y en sus capacidades. El juego es el modo que tienen los niños de pensar, probar, relajarse, trabajar, recordar, competir, investigar, crear, encimarse. Si el juego es la manera normal, ¿qué tiene el niño de vivir? Construye un tal como su mejor modo de enfocar cualquier forma de educación. Por otro lado, el juego dramático es una forma concreta del juego infantil que requiere de una edad más avanzada que el del juego simbólico. Para una mayor comprensión, veamos en el siguiente cuadro elaborado por Motos de 1996. En él aparecen dos vectores: espontaneidad, elaboración técnica, que refiere al grado de estructuración y libertad que una forma dramática posee. Aquí aparecerían desde actividades que se expresan con plena espontaneidad hasta aquellas otras que se encuentran sometidas a una serie de reglas fijas y muy estructuradas. El otro vector es el proceso lúdico, producto artístico. Se refiere a la finalidad con la que se utilizan las diversas formas dramáticas, el tiempo que las relaciona con las etapas educativas, desde las lúdicas, cuya finalidad es la mera diversión, hasta el producto artístico finalizado elaborado para una finalidad
comunicativa o estética. Es una lectura vertical, en una lectura vertical de este cuadro, con el que sigue podemos relacionar las edades y etapas escolares en las que aproximadamente aparecen las condiciones adecuadas en el alumno para trabajar cada forma dramática. Entonces tenemos espontaneidad, por un lado, espontaneidad y proceso lúdico, por un lado. En cuanto a espontaneidad, elaboración técnica, y en cuanto al proceso lúdico, proceso artístico. Entonces tenemos en este nivel, en este ascenso, juego simbólico, juego dramático, avanzamos con reproducción de papeles y por último terminar con el teatro. De igual manera, no tenemos en cuanto a las edades, en el ciclo, primero, segundo, de primero y segundo, educación infantil, de primero, segundo y tercero, educación primaria, primero y segundo, educación secundaria, secundaria obligatoria, y hasta por último el bachillerato. Tejerina en 1994 explica que los juegos simbólicos espontáneos se sitúan en el inicio de la expresión dramática, mientras que la dramatización o juego dramático correspondería a la siguiente etapa, finalizando esta educación con el teatro formalizado. En definitiva, en el uso pedagógico de la dramatización, hemos de tener muy en cuenta las diferentes fases de la evolución de las formas dramáticas y el desarrollo evolutivo del niño, que van desde el juego al teatro, como indica Nerlens en la siguiente cita. El tipo de drama que estamos acentuando es un punto sobre un continuo que tiene su génesis en el juego infantil y su máximo desarrollo cultural y personal en la forma artística del teatro. En otras palabras, el maestro está intentando conducir la experiencia de juego existente en los niños a las formas menos familiares del teatro, en orden de centrar y profundizar la experiencia de aprendizaje de estos. Esto es Nerlens, 1984, página 26. Aportes de la dramatización al currículum educativo, o sea, dentro del programa educativo, ¿cómo aporta la dramatización? En este apartado se trata de desarrollar algunas de las aportaciones que el drama, como herramienta educativa, ha hecho y puede seguir haciendo en la educación. En gran medida en estas contribuciones las que nos lleva a defender el uso del drama en la escuela, así como las que sujetan la defensa por darle un espacio apropiado en el currículum escolar. Elemento motivacional para el aprendizaje y el aprendizaje vivencial. Este elemento motivacional en cuanto a cómo se les motiva. Según Fleming, en 1994, expresa la naturaleza motivadora del drama con las siguientes palabras: una explicación más convincente de la fuerza motivadora del drama en que éste se aprovecha la tendencia a jugar, la cual presenta mayor fuerza en los niños en edades infantiles, pero persiste en la adolescencia y probablemente en toda la edad adulta. Esta tendencia al juego les sirve al mismo tiempo a los niños para entender el mundo, como sigue explicando el mismo autor, tanto en la historia del teatro como en la historia del juego personal, en la forma de Fleming, 1994. Expresa la naturaleza motivadora del drama con las siguientes palabras: una explicación más convincente de la fuerza motivadora del drama es que éste aprovecha la tendencia de jugar, el cual presenta mayor fuerza en los niños en edades infantiles, pero persiste en la adolescencia y probablemente en la edad adulta. Esta evidencia al juego se sirve en el mismo tiempo a los niños para entender el mundo como siguiente explicación. El mismo autor, tanto en la historia del teatro como en la historia del juego personal, en la forma de presentación dramática, hay una fuente común de recreación placentera y un significado sobre el sentido que tiene el mundo, según Fleming, 1994, página 38. La dramatización ha de poseer siempre un componente lúdico, aunque en ella incorporemos un trabajo sobre cuestiones de gran trascendencia. El juego permite introducir al niño a experimentar las ideas de una forma diferente.
otro lado, la dramatización supone un espacio que provee seguridad para la exploración de ideas, según Tejera. Explica esta sensación de seguridad para con ella. El juego funciona como una estrategia de desbloqueo y de liberación expresiva. El tiempo que crea un espacio para la creatividad porque en él se eliminan lo que Wallace y Cogan dicen. Llaman obstáculos motivacionales como el temor a ser juzgados, la preocupación, la opinión de los demás sobre la competencia y rendimiento personal, la autocensura respecto al propio éxito o fracaso. El juego acaba siendo un lugar en el que nos atrevemos a ir más allá de lo conocido, porque las consecuencias no son frustrantes, y esto es lo que convierte, según muestra Burner en 1984, en un poderoso medio para la exploración y el aprendizaje creativo. El juego es el reino de la libertad y de la creatividad, el ambiente idóneo para el descubrimiento y hallazgos. Es su estudio, realidad y juego. El psicólogo Winston afirma algo que parece definitivo. En él, y quizás solo en él, el niño o el adulto está en la libertad de ser creadores. El desarrollo de la creatividad está dentro de las ventajas de la dramatización, ¿no? Como señalábamos, el drama constituye un espacio desde el que fomentar la creatividad, pues en esencia, desarrolla todas y cada una de las claves de esta, a saber, la representación, la originalidad, la productividad, el pensamiento creativo o resolución de conflictos, el aprendizaje creativo, la vinculación afectiva en medio. La propia naturaleza de la dramatización, según Bletherstone, presenta características que potencian la creatividad, ya que la esencia natural del medio dramático es un acto de liberación de la imaginación, según O'Neill, en 1945. Al mismo tiempo, el drama ofrece la construcción de ambientes y de roles asignados por el grupo, que acaban convirtiéndose en una experiencia real para los alumnos, que proveerán las consecuencias de los diferentes comportamientos y acciones. El drama es un medio privilegiado que desarrolla la creatividad, ya que requiere de elaboración de nuevas situaciones y respuestas utilizando los recursos lingüísticos, corporales, musicales, gestuales. El desarrollo del área artística. Es un apartado que guarda una íntima relación con el anterior, pero que expresamos separadamente, pues el área artística aparece como espacio curricular independiente en las distintas legislaciones educativas. En efecto, uno de los objetivos que Sánchez Méndez apunta sobre educación artística hace referencia al desarrollo de la creatividad, pues los instrumentos que utilizamos en ellas, plásticos, dramáticos y musicales, trabajan con la propia expresión del niño. La realización que trabajamos en la educación artística es fruto de las cualidades, perspectivas y de autoexpresión, como una fuerte carga subjetiva y personal que nos conduce a confirmar que se trata de procesos más complejos que la simple adquisición de destrezas. No obstante, aún está muy extendida entre el profesorado la asociación de la educación artística con la adquisición y práctica de las destrezas dramáticas. Ordinaria capacidad de creación de contextos que posee la dramatización, extraer de cada niño toda su capacidad expresiva y creativa, además con la matiz social, otorga a cualquier proceso, imaginación, todo inventó, por lo genial, que ya les voy a quitar esta parte para mejorarles, ¿no? Un poquito, moverle esto para que puedan leer bien. Listo, podamos leer mejor. Sigamos. La extraordinaria capacidad de creación de contextos que posee la dramatización permite extraer de cada niño toda capacidad expresiva y creativa. Además, coincidimos con la matiz social de Vygotsky,
otorga a cualquier proceso de creación. Todo inventor, por genial que sea, es siempre el producto de su época y su ambiente. Y sigue citando Reeves, eh, por muy individual que parezca toda creación, encierra siempre así una coeficiencia social. Desarrollo de las actividades expresivas y comunicativas. Según Motos y Moreno, muestran en sus trabajos de tesis doctorales cómo el drama favorece en el enriquecimiento de las capacidades expresivas y lingüísticas. Utilizan la dramatización como herramienta didáctica para aprendizajes de la lengua, obteniendo resultados excepcionales del enriquecimiento del vocabulario y del uso del lenguaje en diversos contextos. En la Inglaterra, donde descubrimos un profundo desarrollo del uso del drama en esta área. Recordemos nuevamente que es esta precisamente una de las orientaciones fundamentales de la LOCE, planteada para la actividad dramática en la escuela. En este sentido, se hace patente la necesidad de que en España tengamos la posibilidad de desarrollar una amplitud de papel del drama de la lengua que sirva como orientación a los maestros y además logran ser formados por ello. Las habilidades sociales y resolución de conflictos. El hecho de que la dramatización requiera constantemente un trabajo en grupo aporta al aprendizaje cooperativo en la clase, desde el que aprender a trabajar con otros, respetando sus ideas y su propia forma de expresión. La dramatización va generando un sentido de grupo creado por la interacción de componentes y una comprensión de que el teatro creativo del grupo es siempre superior al individual. Motos y Navarro relacionan este aspecto con el objetivo de desarrollar aspectos de la inteligencia interpersonal. Además, la Ferrier señala una serie de principios intrínsecos en la dramatización en cuanto son la base previa para poder improvisar. Los consideramos muy interesantes para el desarrollo y habilidades sociales en el niño, a la hora de relacionarse con los demás, y son ser conscientes de la composición del grupo, todos sus miembros tienen la misma importancia, saber integrar las personas y los sucesos. No se podría imaginar el juego dramático sin una mezcla de lo personal y lo colectivo, influyéndose mutuamente. Esta es su esencia misma. Tener confianza en sí mismo y en los otros. Ser conscientes del trabajo personal y del trabajo colectivo. Un buen trabajo personal es más enriquecedor si es canalizado en función del grupo. Tener capacidad de concentrar en un rol o en una situación. Saber escuchar el entorno, las personas y las acciones. La escucha activa permite comprender mejor las cosas que la rutina son imposibles de reconocer. Aportaciones de otras áreas del currículum. Si bien es cierto que, como hemos indicado, el drama puede tener un espacio en la educación como actividad para el desarrollo artístico, junto al resto de artes como la música, la plástica o la danza, la actividad dramática también se propone como recurso didáctico para la enseñanza de otras áreas, por el carácter fuertemente globalizador. Este incorpora múltiples lenguajes y bajo la estructura dramática musical, ícono corporal y verbal, puesto que el área de educación física plantea la educación en aquellos aspectos afines al cuerpo y a la actividad motriz, y el juego es parte esencial de la misma. Es más, el juego se plantea como un elemento fundamental en la educación primaria como recurso metodológico. Es decir, aquí le está comparando al drama, ¿no? De la rama de la artística del drama, junto con las otras actividades, ¿no? Como la plástica, la música y la danza, le pone a ese mismo nivel a la dramática, ¿no? Y es más, es mucho más enriquecedora porque también aporta a lo que ya hemos hablado hace un momento. El espacio de dramatización en la etapa de educación primaria. Ámbito propio y metodología de aprendizaje en donde más se aprende. Frecuentemente encontramos diversas posturas ante esta pregunta.
Por un lado, están aquellas que opinan que el currículum escolar debe tener en cuenta la alfabetización estética de los niños para una mejora en la comprensión de su propia cultura, para la cual la educación artística constituye un lugar privilegiado. En algunos lugares de Australia o en Estados Unidos, de Florida, o en Jamaica o en Estados Unidos, que tienen un espacio como materia propia, al igual que otras materias artísticas. En otros países, como era en el caso de España, en la lógica, se contempla como el ámbito del área de educación artística junto al de la música y al de la plástica. Un modelo fragmentado, de acuerdo a Motus mismo, ¿no?, que vimos hace un momento. En el drama no tiene una identidad propia y consecuentemente tampoco un cuerpo de procedimientos, conocimientos y conceptos propios. Antes bien, estos los adopta al área curricular desde que empleamos dicha técnica. Por tanto, podríamos considerar que tampoco posee una aportación específica en el currículum, sino que es considerada simplemente como una herramienta didáctica. Entonces, dentro del drama se puede enseñar las artes, el inglés, ¿no? El drama utilizado como contexto de asignaturas reconocida no es definitivo por sí mismo y sus límites. Esto pierde su identidad. Desde este modelo entendemos el uso de él se hace en la escuela cuando se aplica dramatización a la explicación de un contenido, pero sin respetar sus características, entre ellas el aprendizaje creativo, la expresión y comunicación o la generación de un clima adecuado para su uso. La consecuencia inmediata de ello es que el drama pierde su identidad y todas las posibilidades que nos ofrece para la educación, según hemos señalado en el apartado anterior. Por supuesto, tampoco se ofrece un espacio de currículum, sino que emplea según se convenga el uso que se le quiera dar. Modelos de asignaturas por separado. Entonces tenemos separados drama, artes, inglés. Ese no sé qué significa. Modelo asignatura esperada. El drama se ubica dentro de las artes. Los límites de la asignatura son rígidos impuestos al drama, pierde su posición en el resto de las materias. El drama pasa a formar parte de exclusiva de la educación artística y se ubica dentro de la misma como una asignatura separada del resto, que como tal cuenta con un currículum propio. Detrás de esta concepción encontramos además un entendimiento del currículum escolar en materia de conocimiento independiente sin relación con otra. Que, por ejemplo, lo hacía para la dramatización de la educación primaria. Aparece además, este modelo llevaría a entender que el drama es dirigido a una asignatura artística, perdiendo su relación con el resto del currículum. Es cierto que la dramatización como materia artística tiene entidad suficiente para ser enseñada, al igual que la música, la plástica, las cuales gozan de una mayor tradición en nuestro currículum escolar de educación primaria. Por otro lado, esto ayudaría a un mejor funcionamiento cultural de nuestros alumnos, de igual que generalmente una sensibilidad y unas habilidades iniciales hacia la actividad teatral, tan desvalorizada en general por los jóvenes. En la actualidad, la defensa de la asistencia de este espacio propio del currículum no la quita fuerza de la manera alguna al argumento que sostenemos en el drama. Se halla en todo currículum como por medio de aprendizaje, tal y como vemos en el siguiente modelo. ¿Qué está diciendo con todo esto? Que la dramatización podría verse como una asignatura por separado de las demás asignaturas, incluyendo entre ellas lo que es la plástica, lo que es la danza, lo que es la música, porque esas asignaturas iban dentro de lo que son expresión artística. Y entonces, en algunas instituciones sí le ponen a la dramatización como una asignatura separada, no dentro de la expresión artística. Y otros le vinculan, en cambio, dentro de la expresión artística como un capítulo más de expresión artística, le colocan a la dramatización. En cambio, en otros lugares le separan y ven como una asignatura por separada, en donde se pueden aportar muchas cosas. Ya hemos visto qué ventaja nomás tiene la dramatización.
Este es el modelo integrado, en donde se integran dentro del drama como medio las artes, el inglés y de significados del otro. Modelo integrado. El drama facilita nuevos significados de las asignaturas mediante la representación y el estudio como un medio de representación y un evento, una idea, etc. El alumno mediante el drama vivencia un proceso que le lleva a tomar decisiones en un modo imaginario, pero relacionado con empatía por parte del estudiante hacia el contenido con que trabajamos. Es decir, el drama es simultáneamente un medio de aprendizaje para todo el currículum como un cuerpo propio de conocimientos y procedimientos. Con esto damos por tenido una parte. A este documento le voy a seguir añadiendo más contenido teórico dentro de lo que es la dramatización. Hasta aquí quiero que ustedes vuelvan a leer, ¿no? Y saquen su resumen. ¿Tienen alguna pregunta? Ya se me han ido ya. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué ustedes tienen el hábito de salir